Bien. Chicos, buenos días. En el día de hoy vamos a trabajar todo lo que se refiere a tabla periódica y a la estructura del átomo. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica no es más que un esquema, se puede decir un esquema en el que se organizan todos los elementos químicos presentes en la naturaleza, hayan sido encontrados o sintetizados por el hombre. Muchos científicos trataron de organizar estos elementos químicos, pero la tabla periódica que se presenta en la actualidad fue diseñada gracias a este científico que pueden ver en pantalla, llamado Dmitri Mendeleev, un químico ruso, nacido en 1834 y falleció en 1907. Este químico ruso estableció que los elementos químicos se podían organizar, de hecho lo hizo así, gracias a sus masas atómicas y a sus números atómicos, que más adelante veremos los dos conceptos. De hecho, él logró, en el momento en que lo hizo, en el momento que él diseñó la tabla, él logró organizar los elementos y dejaba espacios vacíos para elementos que se encontraron, se descubrieron muchísimo más tarde, pero que coincidían con las características o con las propiedades que él había supuesto que tenía que tener el elemento del espacio. Un genio, en la vida real un genio. Esta tabla periódica se va a diseñar, ¿verdad? Su estructura nos va a dar una serie de información súper importante. Es algo básico en la química, pero de mucha importancia. La química inorgánica no sería nadie sin la tabla periódica. Vamos a ver la estructura de la tabla periódica, cómo la vamos a trabajar. Yo lo fui separando por características y ahora nos vamos a enfrentar a los periodos. ¿Qué van a hacer los periodos en la tabla periódica? Los periodos en la tabla periódica no van a ser más que las filas en que se separa la tabla periódica. Vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos de la tabla periódica. Esos periodos me van a permitir que yo pueda identificar elementos químicos. Después vamos a hablar de cómo serían las columnas, pero en este momento vamos a revisar y vamos a ver por qué tengo dos periodos que se repiten, 6 y 7, 6 y 7. Muy fácil. Estas dos familias de elementos químicos que se encuentran aquí separados van a pertenecer igual que acá a los periodos 6 y 7. Sencillamente se separan porque si no la tabla periódica sería muy larga. Estas dos familias que están aquí, que después sabremos sus nombres, están ubicadas las dos, es como si yo esta tira la enrollara y la pusiera en estos dos cuadritos que se encuentran aquí. Exactamente 1, 2, 3. En esta tercera columna van estos elementos enrolladitos, todos ubicados en este espacio. Por lo tanto, no es que hayan dos periodos 6 y 7, sino que esto es una ampliación de estos dos cuadritos que están aquí y son familias que después vamos a ver cómo se llaman. Entonces, vamos a ver, primera característica, los elementos se separan en la tabla periódica por periodos, que no son más que las filas de la tabla periódica y que se van a representar con los números naturales del 1 al 7. La tabla periódica también se representa por grupos. Como están viendo, cada columna la ven con un color diferente, ¿verdad? Cada columna de la tabla periódica va a estar representando a un grupo de elementos o familia de elementos químicos. ¿Ok? Quiero que se fijen en dos cosas. Primero, ya dije que se representaban con... los grupos se representaban por columnas. Cada grupo se separa y se representa con un número romano. Vamos a recordar que el periodo se representaba con un número natural. En este caso, el grupo se va a representar con un número romano. Mírenlo aquí, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, aunque no se ve aquí por el adorno. Entonces, fíjense, primero están representados con números romanos y eso me lo diferencia de los periodos, ¿verdad? Segundo, vamos a ver que existen grupos representados con A,
todos estos que están aquí representados con A, y grupos representados con B que están incluidos en este bloque intermedio de la tabla periódica. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Muy fácil. La tabla periódica se va a dividir, se va a diferenciar en elementos representativos que van a estar representados con la letra A. Todos los elementos que estén incluidos en los grupos con A se van a llamar elementos representativos, mientras que los grupos que están identificados con la letra B, y estos que están aquí, van a ser elementos de transición. Repito, A para los elementos representativos, B para los elementos de transición. Después vamos a ver cómo se llaman esos grupos. Ahora vamos a fijarnos en los elementos de los grupos B. Si ustedes se fijan en los elementos de los grupos B, no hay un orden de los grupos. Debería comenzar con el 1 aquí, ¿verdad? 2, 3, y sin embargo no pasa eso. Ojo con esto, chicos, porque los ejercicios clásicos, a la hora de hacer un ejercicio clásico de tabla periódica, es identificar elementos. Tienen que tener en cuenta, repito, que los elementos de este bloque, que son los transición con B, comienzan al revés, al final. Mírenlo aquí, el 1B, 2B y vuelve acá 3, 4, 5, 6, 7B. Otra característica especial es que el grupo 8B, mírenlo aquí, tiene para él solito 3 columnas. Los elementos químicos que se encuentran en el grupo 8B están repartidos en 3 columnas para este grupo. Ok, entonces, repito, la tabla periódica separada por periodos, que son las filas, que se representan con números naturales del 1 al 7, ¿verdad? Que los elementos que están por fuera, las 2 filas que están por fuera, también pertenecen al 6 y el 7, y es como si los enrollara y los pusiera ahí. Tienen grupos que van a ser las columnas, grupos que se representan con las letras A, si son elementos representativos, o con las letras B, si son elementos de transición. Los elementos de los grupos B no están ordenados, los grupos comienzan por el 3B hasta el 8B, que tiene 3 columnas, y terminan con el 1 y el grupo 2B. Vamos entonces a ver, porque cada grupo de la tabla periódica, como les había dicho antes, cada grupo de la tabla periódica se representa con un nombre, en este caso los representativos y 2 grupos especiales, y vamos a ver después por qué. Decíamos que los grupos que tuvieran A, mírenlos aquí, 1A, 2A, estos más altos, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 y 8A, van a ser elementos representativos, representados con A. Cada uno de esos grupos tiene nombres, además de conocerse como 1A, 2A o con el número arábigo, con el número romano, vamos a ver que tienen nombres, los grupos tienen nombre. Vamos a ver. Elementos del grupo 1A, todos los elementos del grupo 1A o familia 1A se les va a denominar metales alcalinos. A los del grupo 2A, metales alcalinotérreos. Aquí tienen los nombres para que después estudien. A estos elementos del grupo 3A se les llama térreos o boroides o también familia del boro. Estos grupos del 4A, que ahí tenemos al carbono, que comenzamos la unidad hablando de él, están representados como familia del carbono o carbonoides. Los elementos del 5A se les llama nitrogenoides o nitrogenoideos porque esa familia está encabezada por el nitrógeno. También se le conoce como familia del nitrógeno. El grupo 6 son los calcógenos o familia del oxígeno. El grupo 7A, como están viendo aquí, van a ser un grupo muy utilizado en la química inorgánica y se llaman halógenos, elementos halógenos, y son los elementos del grupo 7A. Este último grupo representativo, representado con el nombre de gases nobles o inertes, es un grupo que tiene una característica muy importante y tiene que ver, después en primero de bachillerato vamos a aprender mucho de eso, y tiene que ver con que estos gases nobles tienen su última capa, su átomo, después vamos a hablar del átomo y de la estructura, su átomo va a estar completo, su última capa de electrones va a estar completo, por lo tanto van a ser, como digo yo, elementos satisfechos con su vida, por lo que no van a salir a buscar a nadie. Ellos van a estar satisfechos y no se enlazan con nadie, por lo que se encuentran solos en la naturaleza. Ellos son felices, no necesitan relación con nadie, por lo tanto no se involucran, no se relacionan y no forman compuestos. Están libres en la naturaleza. Por otro lado, estos dos grupos que habíamos hablado aquí,
que yo les iba a decir más adelante el nombre, vamos a recordar que estas dos hileras, estas dos filas, se iban a enrollar y se iban a poner en estos 6, 7, periodos 6, 7 del grupo 3B. Estos son los lantánidos y los actínidos, o también conocidos como elementos de tierras raras. ¿Ya? Muchos de ellos encontrados en meteoritos o en otros lugares. Entonces, recuerden que estos dos no es que sean dos periodos 6 y 7 más, sino que se enrollan y se colocan en esta posición. Lantánidos y actínidos. Además de la distribución en períodos, grupos, por nombres, por familia, la tabla periódica nos brinda otra información. La tabla periódica nos separa los elementos químicos por sus propiedades, por sus características. Vamos a ver cómo funciona. Fíjense. Si ustedes están viendo estas dos columnas que están representadas con letras rojas, van a ser metales reactivos. Estos que están en azul punteado van a ser metales de transición. Y todos los que están en el color naranja por debajo de esta escalera que ustedes ven aquí, también van a ser metales, pero en este caso, como coinciden con las letras A, van a ser metales representativos. Todos los lantánidos y los actínidos representados con el color malva también van a ser metales. Quiere decir entonces que la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica, la mayor parte de ellos son metales. Toda la parte izquierda, por debajo, fíjense bien la escalerita señalada, por debajo de la parte izquierda de la tabla periódica hacia la izquierda, de ahí hacia la izquierda, todos los elementos son metales. Existe una escalerita, la ven aquí, así, y esos elementos que están en ella, aquí en este pedacito, después vamos a verlo cuando tengamos una tabla periódica con los nombres, van a ser elementos metaloides, que van a tener propiedades entre las dos, entre metales y no metales. Y por encima, todos los representados en verde van a ser metales, no metales, disculpen, todos los representados en verde van a ser no metales, mientras que los amarillitos, ya hablamos de ellos, y van a ser los gases nobles o inertes. Recuerden, no reaccionan con nadie, por eso inertes. Entonces, repito, la tabla periódica se divide en elementos metálicos, todos los que están a la izquierda de la escalera, en elementos no metálicos, los que están en verde, ¿verdad? Y algunos elementos metaloides que van a estar en medio de los dos, que después vamos a hablar de ellos, más los gases nobles o inertes que no reaccionan con nadie. Repito entonces, períodos, las filas, grupos, las columnas, ¿verdad? Y además por sus características, metales a la izquierda, no metales a la derecha y el último grupo 8A, gases nobles. Bien. Desde sus inicios el hombre se preguntó ¿de qué estamos hechos? Muchísimo tiempo hace que se planteó por primera vez que la materia estaba formada por estructuras indivisibles y eternas, y esa fue la premisa, fue el planteamiento de la escuela atomística planteada por Demócrito y Leucipo. Se decía que la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles y eternas. Después se le dio el nombre de átomo, ¿verdad? Y de hecho es así, la materia está formada por átomos. Los átomos están formados por partículas más pequeñas, pero el átomo, para que no pierda sus propiedades, va a ser la partícula más pequeña sin perder propiedades. Vamos entonces a ver la estructura de un átomo. Estoy segura que no es primera vez que lo ven. ¿Qué tiene un átomo y cómo se estructura? Fíjense. El átomo va a estar formado primero de un centro, vamos a verlo aquí, ¿verdad? Una masa, que es en realidad la mayor cantidad de masa del átomo está aquí, ¿verdad? Y a esa parte central se le llama núcleo. Esta parte central, chicos, está formada de protones, que van a ser partículas con carga positiva, y de neutrones, que son partículas sin carga, por eso neutras, ¿ok? Repito, el núcleo del átomo, está aquí, lo estoy señalando, ¿verdad? Con el cursor, está formado por protones, cargas positivas, y neutrones sin carga. Dicen que alrededor de este núcleo, formando capas, ¿verdad? Como si fuera una cebolla, formando capas, niveles, se encuentran los electrones.
Los electrones van a ser partículas con carga negativa que se van a encontrar moviéndose, venlo aquí, moviéndose alrededor del núcleo atómico. Dicen que los átomos son neutros. Quiere decir que para que el átomo exista, sus cargas total, o sea, la cantidad de positivas con negativas tienen que ser iguales. Lo que quiere decir es que si en el núcleo atómico hay una cantidad de protones, tiene que existir esa misma cantidad de electrones para compensar y que el átomo siga siendo neutro. Por lo tanto, repito, si hay 20 protones en el núcleo, debe haber 20 electrones girando alrededor de este para que el átomo sea neutro. Vamos a partir de ahí porque esta premisa es súper importante para entender el contenido de hoy. Repito, el átomo está formado por un núcleo de neutrones y protones y alrededor de él moviéndose en capas que forman como si fueran capas de cebolla los electrones que son cargas negativas. Otra información súper importante que da la tabla periódica, además de sus períodos, sus columnas, sus grupos, da si es metal, no metal. La tabla periódica me da a mí una información casi completa de cada elemento químico. Quiere decir que cuando yo miro muy de cerca una tabla periódica, en cada una de esas cuadrículas que pertenece a un elemento químico, yo voy a encontrar toda esta información. Toda esa información. El químico tiene en la tabla periódica un instrumento de gran importancia, ¿verdad? Muy valioso por esta razón. Además de darme información, me da cada característica, cada propiedad, tanto física como química, de cada elemento químico. Y con ellos puedo trabajar. Ahora, ¿cuál es esa información y cuál me interesa en el día de hoy? Punto de ebullición, fusión, densidad. Bien, estas propiedades como configuración electrónica y las que acabo de mencionar, para nuestro grado, para nuestro nivel, no nos interesa. ¿Qué me interesa en el día de hoy que me da la información cada cuadrícula? Fíjense, en cada cuadrícula en el centro voy a encontrar el símbolo del elemento. Vamos a aclarar algo. En las tablas periódicas depende el orden de estas características, depende de la tabla periódica, del modelo. Entonces, sencillamente hay siempre un modelo, un molde que me va a decir cómo está estructurada la tabla. Según las que ustedes se bajen, chicos, se impriman, tienen que fijarse en esto, ¿ya? Entonces, repito. Normalmente esta cuadrícula tiene símbolo químico, debajo siempre tiene, esta no la tiene, pero debajo siempre tiene nombre del elemento químico, en este caso es la C, por lo tanto el carbono, ¿verdad? En la esquina superior izquierda, mírenla aquí, en la esquina superior izquierda van a ver un número, ¿verdad? En este caso es 6. Vamos a ver qué cosa es ese número, fíjense. Siempre en la esquina superior izquierda, en este caso en la esquina superior izquierda, voy a encontrar el número atómico del elemento. El número atómico de un elemento químico se representa, ya lo ven aquí, con la letra Z, Z mayúscula, ¿verdad? Y ese número atómico me va a representar qué cantidad de protones hay en el núcleo de este átomo. Anteriormente ya habíamos hablado de protones en el átomo, ¿verdad? En el núcleo del átomo y de electrones. Vamos a recordar que los protones son las cargas positivas que tiene el átomo y están dentro del núcleo. Pues muy bien, ese número que se va a encontrar ahí va a representar al número atómico, que a su vez no es más que el número de protones que tiene ese átomo. Quiere decir que el carbono, en este caso el carbono, en su núcleo atómico tiene 6 protones. Y ese número atómico se va a representar con la letra Z. Decíamos que los átomos eran neutros, por lo tanto, sus cantidades de cargas positivas, en este caso protones, tienen que coincidir con la carga negativa, que son los electrones. Por lo tanto, si Z es 6, porque hay 6 protones, también van a haber 6 electrones. Eso, chicos, está claro y es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Repito, esquina superior izquierda me va a dar la información del número atómico, que se representa con la letra Z mayúscula. Me va a dar la información de la cantidad de protones o cargas positivas que hay en el núcleo atómico, pero también me va a dar la cantidad de electrones porque como es neutro, tienen que coincidir. Si aquí hay un 6, es porque hay 6 protones y 6 electrones. Pero además, si hay un 20, entonces hay 20 protones y también 20 electrones. Coinciden los dos.
Otra información súper importante es esta que está aquí abajo. Como están viendo, es la masa atómica y es la masa total. Aquí dice suma de las masas de los protones y neutrones. O sea, esta es la masa del átomo. Cuando ustedes se fijen en una tabla periódica, la masa del átomo, la masa atómica, se expresa en unidades de masa atómica, UMA, y nunca o casi nunca es exacta. Siempre me dicen, como en este caso, 12,011, 14,74. Bien, ¿qué tengo que fijarme aquí? ¿En qué me tengo que fijar? Esta información de masa atómica a mí me va a dar un concepto muy importante que es el número masa. El número masa de un elemento químico se va a representar con la letra A mayúscula. Vamos a verlo después en la otra diapositiva. Número masa se representa con la letra A mayúscula y no va a ser más que la aproximación, o sea, este número lo voy a redondear y me va a dar la A. Quiere decir entonces que el carbono tiene Z igual 6, o sea, número atómico igual 6, y número masa igual 12. ¿Por qué 12? Porque tengo que redondear el número. 12,011 se redondea a 12, por lo tanto, número masa del carbono, A mayúscula, igual 12. Hasta aquí, chicos, entonces vamos a ver la información de una cuadrícula de la tabla. Me sirve para los ejercicios aplicativos que vamos a trabajar y aquí está resumido lo que yo les acabo de informar, fíjense. Para representar un elemento de la tabla periódica se representa en esta forma. Esta es la forma tradicional de representar un elemento químico. Con su símbolo, vamos a ver, carbono, ¿verdad? Símbolo C. Siempre arriba, la A, que ya dijimos que es el número masa, que nada más tengo que, vuelvo atrás, tengo que redondear mi masa atómica y eso me va a dar mi número masa representado con A. Mírenlo aquí, carbono 12, A igual 12 porque su masa es 12,011. Por lo tanto, redondeé y la A mayúscula, en este caso número masa, va a ser 12 para el carbono, chicos. Su número atómico se representa debajo, por lo tanto, siempre va a ser elemento químico AZ debajo. 12 porque es número masa, 6 porque es número atómico. Ahora, si con el número atómico tengo protones y electrones, ¿cómo saco mis neutrones? ¿Cómo calculo los neutrones de un elemento químico? Muy fácil, por esta fórmula que está aquí debajo, chicos. Dicen que el número masa de un elemento, o sea, este 12 que está aquí, va a ser igual al número atómico del elemento, que mírenlo aquí, más la cantidad de neutrones que haya. Por lo tanto, teniendo número masa, teniendo número atómico por la información de la tabla, yo puedo calcular el número de neutrones que tiene o posee el elemento químico con la información que me dé la tabla periódica. Repito, número masa igual a número atómico más cantidad de neutrones. Y vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Si quisiéramos calcular el número masa, el número atómico, los protones, electrones y neutrones de un elemento químico dado, lo vamos a hacer de esta forma. Repito, esto que ustedes ven aquí, les acabo de decir que es la representación clásica de un elemento químico con las informaciones que me hacen falta. La X va a ser el símbolo del elemento químico, el que sea. La A, repito, es el número masa, ya sabemos dónde encontrarlo en la cuadrícula. Y la Z, el número atómico. Recuerden que el número atómico coincide con la cantidad de protones y electrones y es el orden en la tabla periódica. De hecho, tenemos al hidrógeno con Z igual 1, al helio con Z igual 2, al litio con Z igual 3 y así se van ubicando gracias a este número atómico que está aquí. Ahora, teniendo estas dos informaciones, vamos a ver en este ejemplo clásico. Na. Na es el símbolo químico del sodio. Vamos a ver que cuando me representan el sodio, me lo van a representar con su símbolo 23 arriba, 11 debajo. Por esta información, yo sé que el número que está encima, mírenlo aquí por esta estructura, siempre va a ser el número masa. O sea que el sodio tiene un número masa A de 23. Y vamos a recordar que era el número masa. El número masa no es más que
la masa atómica redondeada, chicos. Ya, 23,200 no sé cuánto. Entonces, número masa 23, sin comas. El número masa no tiene comas, chicos. ¿Ya? Mientras que el número que se encuentre debajo en la representación siempre va a ser mi número atómico. Recuerden Z, ¿verdad? Con esta información yo puedo sacar perfectamente la cantidad de protones, electrones y neutrones que me dice el ejercicio. Y vamos a recordar. Si el número atómico del elemento es 11, vamos a recordar entonces que el número atómico es cantidad de protones en el núcleo atómico. Por lo tanto, si Z es igual a 11, hay 11 protones en el núcleo atómico y como el átomo es neutro, si hay 11 protones positivos, van a haber 11 electrones negativos rodeando al núcleo atómico. Repito, Z igual 11, protones 11 y electrones 11, ¿verdad? Por las condiciones que les he dicho anteriormente, por los conceptos que he explicado anteriormente. Ahora, me faltaría solamente calcular los neutrones. ¿Cómo lo hago? Dicen que hay una fórmula, voy a regresar, que el número masa es igual al número atómico más los neutrones. Si me dice que el número masa del sodio es 23 y su número atómico es 11, para yo calcular el número de neutrones, sencillamente, chicos, tengo que despejar el número atómico que está sumando, vas restando, y me quedaría 23 menos 11 es igual a 12 neutrones en el átomo. Chicos, espero que hayan entendido la explicación. Con esto pueden perfectamente hacer el deber para cualquier duda en la tutoría, chicos. Nos vemos.